Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 64, donde dice: Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor sabía que a pesar de sus palabras de vida, de su invitación a creer en Él, había algunos que no creían a lo que Él decía, por tanto, no le creían. Es por eso que el rechazo dominaba aquellas vidas que seguían en la condenación y además lejos de la vida eterna que ofrecía a todos los que creían. Por ese conocimiento decía que había algunos que no creían. La vida que estaba contenida en las palabras de Cristo no surten efecto alguno a no ser que se reciban con fe. Pero los oyentes se dividían en dos grupos. No importa lo numeroso de cada uno, los que creen y tienen vida, y los que no creen y siguen en condenación. Sigue diciendo este versículo: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. El conocimiento sobre quienes creían y quienes no estaba en Cristo desde el principio. ¿A qué principio se refiere? Pudiera tratarse del principio de su ministerio, pero en el Evangelio el término se usa para referirse al principio de todo, es decir, conforme al eterno designio de Dios. No cabe duda que siempre puede tomarse este principio en sentido eterno, puesto que Dios conoce todo cuanto ocurre, puede ocurrir y además ocurrirá, desde su posición eterna fuera totalmente del tiempo. Nada se escapa al conocimiento sobrenatural de Dios, ya que este conocimiento ilimitado está presente en la naturaleza humana del Verbo cuando es necesario. No siempre desde el punto de vista del hombre Jesús. Conoce su naturaleza humana, sujeta a la limitación voluntaria como resultado de la identificación con la criatura, las cosas de forma sobrenatural, pero cuando es necesario que conozca en esa naturaleza de esa manera, se le comunica por la persona divina, en quien subsisten ambas. Por esa razón Jesús conoce quienes no creen. No es un asunto de determinación eterna, selectiva para condenación, sino de conocimiento propio de Dios que sabe todas las cosas. Y además es prerrogativa de Cristo conocer lo íntimo del corazón. Sigue diciendo este versículo: ¿y quién le había de entregar? En ese conocimiento sobrenatural también conocía uno de entre los discípulos que le iba a entregar. Para alguien como Judas, las palabras de Jesús resultaban también incomprensibles. Por tanto, aunque compañero del Maestro, incrédulo a él, llegaría al colmo del rechazo, entregando al Señor y convirtiéndose en el traidor. Pero nótese que poco a poco, el Evangelio va anticipando asuntos relativos a la cruz, que ya comenzó antes en el versículo 51. Jesús sabía claramente cuál era el final de su camino y también conocía tanto en su deidad como en su humanidad que la obra que le había sido encomendada tenía que pasar por la cruz. Judas, como los judíos y los romanos, serían
instrumento en la ejecución del eterno plan de redención. Pero esto no supone en modo alguno que el traidor y el resto de los que participarán en la muerte del Salvador estén exentos de responsabilidad o que no tuvieran más remedio que hacerlo, porque habían sido predestinados a ese fin. Todo lo contrario, la responsabilidad de todos ellos es claramente evidente. Jesús dirá más adelante, refiriéndose a Judas, que más le hubiera valido a ese hombre no haber nacido. Marcos capítulo 14 y versículo 21. Continúo ahora con el versículo 65, donde dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús se refiere a algo que ya había dicho antes: la verdad de que para venir a Él se requiere el llamamiento del Padre eterno. Aquí vuelve a reafirmar la misma verdad, en forma precisa y directa. Nadie tiene poder en sí mismo para ir a Jesús, en sentido de buscarle para salvación, a no ser que le sea dado del Padre. Todo cuanto es de salvación es de Dios, como así dice el Salmo capítulo 3 y versículo 8. La comprensión de las verdades necesarias para la salvación solo pueden alcanzarse por la acción del Espíritu. Cuando digo del Espíritu es con mayúscula, es decir, del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo enseña que la salvación y el medio instrumental, que es la fe, son un don de Dios, y lo hace porque Jesús afirma también esto. La fe, junto con la gracia, son un don divino, como así nos muestra Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9. Pero también el creer es también una consecuencia divina y no un mérito o un esfuerzo humano. Como dice en Filipenses capítulo 1 y versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Anteriormente dijo también el Señor que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Versículo 44. No está aquí Jesús refiriéndose a conducción, ya que no dice, si no le guía, habrá por tanto de atracción, de llevarlo a Cristo. El Señor dice, nadie puede llegar a Él para salvación sin la acción del Padre Eterno que lo llama y lo conduce a Él, al Hijo. De otro modo, la fe no supone un esfuerzo dificultoso, sino que, sin la intervención de Dios, es imposible. ¡Cuánta gratitud! Debería despertar esto en quienes sabemos que se nos ha otorgado la salvación por la fe en Cristo y que el haber ido a Jesús se debe al amor insondable del Padre que nos condujo a Él. Continúo ahora con el versículo 66, donde dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Nótese que, para quienes no creen, Cristo representa un estorbo en sus vidas. ¿Quiénes eran estos muchos? Especialmente los miembros infieles de Israel, los que habían venido a buscarlo a Jesús para recibir de Él el alimento que milagrosamente les había dado antes. Los que tenían interés en los bienes pasajeros, pero no en la vida eterna. Así también hay hoy en día muchas personas, ya que muchos de la multitud que fueron a buscarle al otro lado del mar y que habían regresado buscándole también en Capernaum, desertaron a consecuencia de las demandas que formulaba Jesús. Sus palabras,
habrían sido consideradas como duras e inaceptables. Por consiguiente, dice Juan que volvieron atrás, literalmente, volvieron a las cosas que eran su forma de vida antes del encuentro con Jesús. El Señor se había hecho enemigo de aquellos, como diría también el apóstol Pablo, de su experiencia con los Gálatas, cuando dice en Gálatas 4:16, porque os he dicho la verdad. La compañía de Jesús era perjudicial para quienes resistían incrédulos a la verdad. No es posible la comunión con quien se llama a sí mismo la verdad. Aquellos estaban dispuestos a seguir en la mentira y por tanto dejaban de seguir a la verdad, esto es, a Jesús. La verdad suele producir malestar en quienes no están dispuestos a seguirla, pero sin embargo, un pequeño grupo compuesto por 12 personas persistían al lado de Jesús. Continúo ahora con el versículo 67, donde dice: Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Tal vez un hombre se hubiera angustiado al ver la deserción de tantos de los que habían sido sus seguidores, pero Jesús, aun siendo hombre, no pasaba por esas aflicciones propias de los humanos, porque sabía la misión que había recibido y su objetivo era el hacer la voluntad del que le había enviado. Junto a Jesús no hay sitio para quienes no tienen fe. Aquella pregunta puso de manifiesto a los 12 que nadie es imprescindible en la vida del seguimiento a Jesús y que ésta requiere un compromiso personal de cada creyente. La pregunta no es un marchaos, que sería despedirlo, sino un sencillo ¿queréis hacerlo también? De otro modo, el Señor le indica que no hay obligación para seguirlo, sino que se hace por entrega incondicional al Salvador. Nótese que Jesús habla de voluntariedad, cuando decía, si alguno quiere ser mi discípulo. Es verdad que para ir a Jesús se requiere la atracción del Padre, pero la voluntariedad del hombre, potenciada por la gracia, es una constante en la vida cristiana. Por otro lado, la construcción gramatical es una interrogativa directa con la partícula negativa, que al estar incluida en una pregunta, se debiera esperar una respuesta también negativa. Esto es, ¿no queréis iros vosotros también? No. Sería lo que las palabras de Jesús debían producir como respuesta en los 12. Pero nótese también que entre los 12 estaba también Judas, del que antes se dijo que le había de entregar. Aquel nunca había creído, pero Jesús conocía bien que aquellos otros a quienes el Padre le había entregado no se alejarían de él y no se perderían jamás. A los que se marchaban, no preguntó nada porque nunca habían sido suyos y simplemente regresaban al lugar de donde habían venido. Continuará con el versículo 68, donde dice: Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El tiempo pasado con Jesús había llevado a los 12 al conocimiento de quién era Él realmente. Las posibles dudas iniciales habían dado paso a la certeza de que el Maestro era el Verbo encarnado, que cuando decía que su procedencia era celestial y que su vinculación con el Padre era absolutamente personal y única, era la única realidad. De un Mesías
que vendría para gobernar sobre Israel y para sujetar las naciones a su control, habían pasado a entender el carácter del Salvador, que como Mesías había asumido en comunión y unidad con el Padre, que lo había enviado al mundo con esa misión. Sin duda, hubo muchas conversaciones y enseñanzas de Cristo en ese sentido en el círculo íntimo de aquellos 12 hombres. Los otros discípulos, sin entender la palabra de vida del mensaje de Jesús, habían desertado y lo habían dejado. De ahí la pregunta retórica que Pedro hace en nombre de los 12. ¿A quién iremos? No hay camino a la vida eterna, sino en Jesús. Por tanto, ir a otro, o tal vez volverse al pasado, era despreciar el único camino a la vida y al Padre, ya que aquellos sabían que realmente el mensaje de Jesús era uno de vida eterna. Pedro se hacía eco del sentir común y actuaba como portavoz del grupo de discípulos que habían estado cerca de Jesús durante toda la etapa de su ministerio terrenal. No es que fuese mayor que el resto, pero iba a ser distinguido por el mismo Señor con tareas que no dio a ninguno de los otros. Nótese, por ejemplo, que Él abriría las puertas del reino de los cielos en Pentecostés, como dice el libro de los Hechos capítulo 2. Luego también a los gentiles en la casa de Cornelio en Cesarea, Hechos capítulo 10. Y aquí responde a Cristo y testifica que para ellos solo había un mensaje con palabra de vida eterna, y era el suyo. El testimonio de Pedro, común para los 12, hace una solemne afirmación: tú tienes palabras de vida eterna. Esta respuesta se opone rotundamente a la murmuración de los judíos y se distancia de ellos. Mientras que otros se alejaban por el discurso, sirve a los 12 para reafirmar su fe. Estos habían sido llamados por Dios y conducidos a Jesús. Habían creído en Él, y la fe dada por Dios se afirmaba en el corazón de aquellos. No cabe duda que entre ellos había uno que no había creído y que permanecía con los 12. Sin embargo, la realidad de los discípulos era su aceptación de que Cristo era el Hijo de Dios y que sólo Él tenía palabras de vida eterna. Con ello, no se iba a cumplir lo que Jeremías dijo del pueblo de Israel en nombre del Señor, cuando dice, en Jeremías capítulo 2 y versículo 13, me han dejado a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Continuará con el versículo 69, donde dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nótese aquí en este versículo que, con algunas variantes en la lectura, la confesión de Pedro coincide con la de los sinópticos, registrada en el camino a Jerusalén en Cesarea de Filipo, como así nos dice en Mateo, capítulo 16, versículo 16, Marcos, capítulo 8, versículo 29, y Lucas, capítulo 9, versículo 20. Sin embargo, no lo hace con aquellas cronología ni geográficamente, ya que aquí ocurre en la sinagoga en Capernaum y allí, en el monte Enón cerca de Cesarea. No hay razón alguna para pensar que es la misma confesión, negando que Pedro la pudo haber hecho en dos ocasiones distintas. Pedro hace una afirmación concreta. Lo que sigue es la consecuencia de la fe.
Nótese que no comienza por el conocimiento, que pudiera ser intelectual, sino por el creer que proviene de la fe. Aquellos habían creído en Cristo y por esa misma fe en Él y sus palabras habían llegado a conocerle como el Santo de Dios. El Santo de Dios es la confesión mesiánica por excelencia. El que había sido santificado, esto es, separado por el Padre y enviado al mundo desde el seno divino, como así nos muestra Juan capítulo 10 y versículo 36. Los endemoniados lo utilizaron también, como se puede observar en Marcos capítulo 1 versículo 24 y Lucas capítulo 4 versículo 34. Pero más adelante, Pedro usará este término para referirse a Jesús, reconociendo su deidad y llamándole santo y justo, como así nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 3 y versículo 14. Ya lo había hecho también antes, al usar la cita del Salmo, cuando dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 27 y Salmo capítulo 16 versículo 10. El adjetivo santo denota uno de los atributos por el que Dios es glorificado, como así nos muestra Isaías capítulo 6 versículo 3. Llamar a Jesús santo de Dios es reconocerlo también santo como el Padre que le envió al mundo, por ser uno con Él en el seno de la deidad. De este modo, como santo había sido anunciado a María, Lucas capítulo 1 y versículo 35. Pero sin embargo, el santo, con artículo determinado, solo puede aplicarse a Dios, único, perfecto y absolutamente santo. No se trata, por tanto, de un título mesiánico, sino de la posición que Jesús ocupa en relación con Dios. Siendo Dios, es también el santo. Es sin duda la gran confesión del conocimiento que habían adquirido acerca de Jesús. No se trataba de un gran hombre, sino de Dios encarnado. Por tanto, el único que puede tener vida en sí mismo y quien tiene palabras de vida eterna. Pedro, y con él los discípulos del círculo íntimo, habían oído las palabras de Cristo que son vida. Por consiguiente, ellos entienden claramente que ha bajado del cielo y entienden también la relación con el Padre eterno. Continúa ahora con el versículo 70, donde dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? La elección de los 12 fue iniciativa de Jesús. No fueron ellos quienes eligieron a Cristo, sino que Él lo escogió a ellos, como podemos observar en Juan capítulo 15, versículo 16. De entre todos los seguidores de Jesús, eligió a los 12 para que estuviesen con Él, para enseñarlos, para invitarlos a predicar y para darles poder para el ministerio, como dice Marcos capítulo 3 y versículo 14. Pero nótese que aquí sorprende la frase de Jesús, cuando dice: uno de vosotros es diablo. ¿Quiere decir que el Señor escogió a uno que era diablo? ¿Se equivocó en la elección? ¿No sabía lo que era cuando lo eligió para estar con Él? Jesús no dice que Judas fuese un diablo cuando lo escogió, sino que lo era en el momento de la respuesta del Señor, que es muy distinto. Se dice más adelante que Satanás entró en el corazón de Judas, Juan capítulo 13 versículo 2, posesionándose de él y llevándolo a ser
quién entregaría a Jesús. En algún momento, no sabemos cuándo, el diablo entró en la vida de Judas, haciéndolo instrumento suyo del infierno contra el Hijo de Dios. El término diablo significa acusador, pero en el contexto del Evangelio y en general en los escritos de Juan, se aplica a Satanás, a los demonios, o a quienes son movidos por ellos, como se puede observar, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 44, capítulo 13, versículo 2, y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 y el versículo 10. La cruz aún está distante, más o menos a un año de esta ocasión, pero Jesús conoce ya que sería entregado por quien siendo acusador e instrumento en manos de Satanás. Será más adelante cuando se diga que Judas se convierte en colaborador de Satanás, dominándolo como esclavo suyo. Juan capítulo 13 y versículo 2. Nótese que los hombres pueden ser engañados, pero los ojos de Jesús penetran en el interior, conociendo absolutamente todo de la persona. Continúo ahora con el versículo 71, el último ya de este capítulo 6, donde dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. El diablo, en medio de ellos, era por supuesto Judas Iscariote, hijo de Simón. Iscariote se deriva de una frase hebrea cuyo significado es hombre de Keriot, como así nos muestra en el Antiguo Testamento el libro de Josué capítulo 15 y versículo 25. Aunque también había un pueblo moabita con el mismo nombre, como se puede observar en Jeremías capítulo 48 versículos 24 y versículo 41, y también Amós capítulo 2 y versículo 2. Pero a pesar del privilegio espiritual de Judas, uno de los 12, el Señor sabía que al final era el que le había de entregar. Judas, como el traidor más notorio de la historia, siempre se presenta en los evangelios como el traidor de Jesús. Satanás, el adversario supremo de Dios, usó en esta ocasión a Judas para oponerse a la obra divina, como vemos en Juan capítulo 13, versículo 2 y versículo 27, como en el incidente en que Pedro intentó reprender presuntuosamente a Jesús, Mateo capítulo 16 y versículo 23. El Señor identificó a Satanás y lo hizo como la fuente detrás de Judas. Eso no exonera o excusa a Judas por su acción atroz. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, en Judas hubo remordimiento cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pero en cambio no hubo arrepentimiento. El remordimiento es algo que te muestra que lo que hiciste no está del todo bien, es decir, está mal. Pero el arrepentimiento mueve a la persona a pedir perdón y a no volver a hacer lo que había hecho. Amigo y amiga oyente, hay personas que le pasa lo mismo con el pecado, que sienten remordimiento, pero no se arrepienten y por tanto continúan siempre igual. Estimado y estimada oyente, tú puedes arrepentirte de tus pecados y hacerlo no a una persona, no al que te está hablando, sino directamente a Dios. Es por eso que yo te animo a que tú ores conmigo una oración de fe. Ora conmigo y repite estas palabras. Señor Jesús, muchas veces en mi vida
he sentido remordimientos por cosas que no he hecho bien, aunque nunca lo he mostrado ni se lo he dicho a nadie. Pero ahora te lo digo a ti, porque tú conoces mi corazón. En este momento, yo me arrepiento de todos mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como mi suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.